Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión y vamos a poner en manos de nuestro Dios este tiempo, tiempo en el que podemos recordar su sacrificio, recordar la salvación que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le damos tantas gracias, Señor, porque nos permite estar, Señor, enlazados con nuestros hermanos, nos permite estar unánimes en un mismo sentir, Padre, agradecidos porque, Señor, usted nos ha redimido, usted nos ha rescatado, y este día, Señor, podemos recordar ese sacrificio, podemos rendir nuestros corazones, Señor, agradeciendo por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros. Y Padre, queremos ofrecerle este tiempo, ofrecerle nuestros cantos, ofrecerle, Padre, nuestras vidas, nuestra adoración, nuestra alabanza, porque solamente usted lo merece. Nuestro buen Dios, le pedimos su dirección y su bendición en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos. Oh,
llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. En la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el Señor mismo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Estamos contentos de que te conectes con nosotros un domingo más para alabar a Dios. Si nos ves por primera vez, nos gustaría conocerte. Mándanos un correo para poder platicar. Te invitamos también a que nos sigas en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las reuniones y actividades de nuestra iglesia. Las clases del Instituto Bíblico se suben semanalmente a nuestra página de Facebook. Te invitamos a que nos acompañes con nuestras reuniones de jóvenes los viernes a las 6 de la tarde en la cuenta Zoom. No olvides enviarnos tus peticiones de oración a nuestro correo. Nuestro grupo estará intercediendo por ti. Te invitamos a que puedas compartir este servicio para que sea de bendición a otras personas. Gracias por acompañarnos. Esta mañana vamos a considerar un pasaje bíblico que es muy interesante en respecto a la vida de Jesús de Nazaret. El tema, consideraremos este principio que tiene Juan en su Evangelio, en el capítulo 5, versículos 19 al 24, donde él expone que hay vida en el Hijo de Dios. Y el pasaje en cuestión dice así a partir del versículo 19, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente,
les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Sigue los versículos siguientes del 25 al 29, que es conveniente leerlos en su lectura que ustedes hagan. Pero en este pasaje del cual he leído, es muy sobresaliente en la relación del Hijo y del Padre. Esto es, Dios y su Hijo Jesús el Cristo. Como Hijo, tiene todas las prerrogativas. Él dijo en cierta ocasión, yo y el Padre, una sola cosa somos. En estos versículos entonces establece su identidad con Dios como su Padre, no tanto en la igualdad, sino en su total obediencia, no solo por deber, sino por amor. Quien ama, obedece según los requerimientos, en este caso, que son los deseos de su Padre, por su confianza, sin limitaciones, y su temor reverente que Jesús tiene ante el Padre. ¿Qué lecciones tan importantes para nosotros? Para cada uno de nosotros son importantes estas lecciones y puedo considerar que son muy necesarias, porque también somos nosotros hijos de Dios por la obra de Cristo Jesús. Su deseo, Él como Padre, es que nosotros como sus hijos también hagamos su voluntad. Para algunas personas, hacer la voluntad del Padre es un tanto cuanto confusa, o posiblemente la voluntad del Padre no se puede llegar a realizar porque las exigencias son un tanto cuanto difíciles. Eso piensan algunos. Pero cuando consideramos la vida de Jesús y nos damos cuenta de la sumisión que Él tiene en cuanto a obedecer a su Padre, nos quedamos sorprendidos porque a pesar de su perfección como hombre, Él se da cuenta de que tiene sus propias limitaciones. Y por ello, obedecer al Padre le ayudaría a comprender lo mejor que pudiera ser respecto a los requerimientos de su Padre. Así que para llegar a esta conclusión de la relación de Padre e Hijo, Jesús presentó 4 pasos, comenzando cada uno con la palabra ¿por qué? Es una palabra realmente como se inicia en cada una de las consideraciones que Él quiere realizar y en las cuales el testimonio suyo es muy importantísimo en la vida de sus seguidores, de los discípulos. Porque cuando Él se fuera, ellos se quedarían y tendrían que obedecer las enseñanzas, instrucciones, aún preceptos que Jesús pudo ofrecerles a cada uno de los discípulos en su relación íntima que tenía con ellos. Así que veamos estos 4 por qué. Primero, el Hijo en toda su actividad. Lo hace dependiendo del Padre. Y si ustedes se dan cuenta, dice ahí el versículo 19, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Y es una expresión muy linda de parte del Señor Jesús. En la creación, su participación fue en igualdad. El apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, dice que todo fue creado por Él. Y agrega, y para Él. Por lo tanto, en la creación están presentes las 3 personas del Dios Trino, de esa Trinidad de la cual a veces no podemos comprender las acciones de cada uno de ellos y tratamos a veces de tener una confusión en esa actividad. Pero
aquí hay una igualdad de parte del Señor Jesús en la creación. Él está presente en la creación como segunda persona. Pero otro de los asuntos es de que Dios resucitó muertos por medio de los profetas a quienes usó. Y Jesús también lo hizo. En ese poder maravilloso que Él tenía del Padre, resucitó también algunas personas en ese ministerio que realizó, del cual la gente que lo observó se quedaron sorprendidos del poder que emanaba de sus palabras, de su persona. Dios dio mandamientos excelentes como palabra eterna, eficaz y de una manera muy puntual con respecto a la vida de una sociedad, de un pueblo, de una familia o de una persona. Cuando seguimos los preceptos de Dios, las instrucciones o los mandamientos, nos damos cuenta de que traen satisfacción y traen también resultados adecuados para la vida de la comunidad, de la familia o de la persona. Esos mandamientos los dio por comprender la necesidad que había en el ser humano. Bueno, Jesús también lo hizo. Él dio también mandamientos y aún todavía quedan ahí sustentados por las acciones de los discípulos, de los apóstoles, y ahí están en los evangelios, esos mandamientos lindos, maravillosos de Jesús. Y Él mismo era la palabra eterna. Es decir, que Jesús está cumpliendo la enseñanza maravillosa que solamente Juan pudo tener esta revelación, esta inspiración, cuando dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del Hijo unigénito del Padre. El segundo por qué es el lazo de unión, es el amor y la perfecta confianza y el fruto de la unión en mayores obras, porque dice así el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Es decir, Dios mostraría mayores obras mediante su Hijo Jesucristo, a fin de que tanto los discípulos como los incrédulos se maravillaran de sus obras. Y eso queda ahí registrado en los evangelios, el asombro que tenía la gente, inclusive sus enemigos, los religiosos, los políticos, también ellos observaban y se quedaban sorprendidos de la manera como Jesús hablaba, enseñaba, predicaba y hacía las obras poderosas para el bien de la gente. Yo estoy seguro que ustedes han leído el libro de Apocalipsis, y si no lo han leído, por favor, tienen que hacerlo, sobre todo cuando nos azotan pandemias a lo largo del siglo pasado y de lo que vamos en estos años. Encontramos que hay realmente situaciones que alarman a todo el mundo. Así que cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos completamente la expectación y nos sentimos en la bendición de tener esta palabra, este libro, porque al estarla leyendo nuevamente el libro de Apocalipsis, cuando yo estoy leyendo ahora este libro nuevamente, me doy cuenta de detalles que a veces se me han escapado en las lecturas que he hecho anteriormente. Es más, he predicado casi todo en todos los capítulos del libro de Apocalipsis. Es un libro enigmático, eso no cabe duda. Lo podemos entender, hay cierto sentido de misterios. Pero cuando tú lo vuelvas a leer o si lo lees por primera vez, debes de leerlo como si ya se estuvieran cumpliendo lo que va mencionando Juan. Si tienes una buena imaginación, oirás el galope de los caballos, cada uno de esos caballos
y de sus jinetes, podrás observarlos. Echa a andar tu imaginación y te darás cuenta de lo que va diciendo el ángel y Juan con respecto a los eventos que vendrán por cada uno de estos jinetes con su caballo. Y así encontrarás algunas evidencias, experiencias maravillosas. Algunos intérpretes dicen que se han cumplido cierta parte de los apocalipsis. Otros dicen que nosotros estamos viviendo ya parte de esas experiencias que tuvo Juan. Pero la mayoría de los intérpretes dicen que aún no se ha cumplido, en fin, cada uno de los detalles de la exposición de este libro tan excelente, tan maravilloso. Así que el por qué, ahí está el cumplimiento de ese amor y de la perfecta confianza de Jesús con respecto a los eventos futuros que Él mismo pudo decirle a los apóstoles respecto a lo que iba a pasar. E inclusive ahí delante de ellos les profetizó la caída del templo por el ataque de los romanos en su ejército tan tremendo, y que no quedaría ninguna piedra que no fuera removida. Y sucedió en el año 70. Los discípulos de Jesús que todavía vivían para el año 70 se dieron cuenta de que la palabra profética de Jesús se cumplió. Así que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que a todos nos deja asombrados y nos va a dejar asombrados. El tercer por qué, la unidad es evidente, es el gran evento de vida y muerte. Versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida. Y yo podría decir aquí que hay mucho que decir sobre Dios respecto a Él como creador de la vida. Dios es el creador de la vida. Cada ser humano que ha llegado a este planeta es porque realmente Dios ha participado directamente en la concepción. Y ha puesto inclusive el alma o el espíritu en el ser que se está formando. Así que como creador de la vida se sustenta una y otra vez durante todo el libro de la Biblia, en toda la Biblia. Aquí el Hijo da vida a quienes Él le place. Y aquí se está refiriendo a la vida espiritual. Si Dios participa en la creación de la vida humana, la vida física, aquí el Hijo de Dios da vida a quienes le place, en igualdad con su Padre, porque Jesús es el dador de la vida espiritual, porque mientras el Señor Jesús está ausente de la vida de cualquier ser humano, ya no vendrá condenación si tiene a Jesús en su vida. Si ha permitido una relación de una persona en la necesidad de conocer más a Dios, conocer a Cristo, conocer la salvación y conocer la vida eterna, aquí está el asunto. Porque dice la Escritura que no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, la nueva vida del ser humano, cuando Cristo es una realidad en nuestra persona, es recreada la persona, redirigida su propia vida para cumplir con el propósito de Dios o con significado. El que cree en el Hijo, como el Hijo de Dios, ese Mesías prometido y Salvador del mundo, después de terminar esta vida presente y terrena, se le abre una vida más plena, maravillosa y para siempre. Y será recibido por su Salvador en los cielos, en su gloria eterna, en su ciudad, en esa ciudad de Dios. Un día tú y yo
si tenemos la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús, nosotros estaremos allá con Él. Esa es la promesa que Él ha dado. Con este Señor y Dios y maravilloso Salvador. Mientras el que no cree, y lo enfatizo de nuevo, su vida depende solamente de sí mismo. Por rechazar al Señor y al Salvador, cuando sea el final de su vida física, morirá eternamente, lo cual es estar separados de Dios para siempre. Ya no hay una segunda oportunidad. Los que creen en el lugar intermedio, pues realmente, si siguen confiando en ello, un día se sorprenderán cuando se mueran que no hay un lugar intermedio, sino que hay un lugar para estar con Dios y un lugar separado de Dios. Le llamamos cielo y le llamamos infierno. No hay un lugar intermedio para aferrarse quizás en los últimos momentos de la vida física o porque tener una expectativa de que después de todo yo iré a purgar mis pecados a ese lugar intermedio. En verdad que no. La Biblia no sustenta ninguna enseñanza de tal naturaleza. El Señor Jesús es aquel que da vida en este mundo y vida después de la muerte. Y uno puede leer las experiencias de algunos personajes que muy fácil de recordar, como Nicodemo, por ejemplo, este líder religioso, príncipe entre los judíos, un hombre letrado, estudiado de la Torá, de la ley de Moisés. Nicodemo era un hombre pudiente, rico, pero estaba vacío espiritualmente. Ni su riqueza ni la religión podían satisfacerlo. Por eso buscó a Jesús. Y lo buscó para no sentirse quizás visto por sus conocidos. Él vino de noche a Jesús y tuvo un encuentro personal con el Mesías prometido para los judíos y para bendición de los gentiles. Otro personaje también muy famoso en el Nuevo Testamento es Zaqueo. Zaqueo era un hombre también rico, un hombre pudiente, pero era un hombre que estaba condicionado a la política romana y era un hombre que era el que recaudaba los impuestos para Roma. Así que el hombre era odiado, despreciado. Y ese hombre, a pesar de su experiencia política y su nombre por parte de los romanos y rico, el hombre estaba vacío. Pero un día conoció a Jesús y lo recibió en su vida y en su casa. Una experiencia singular. Y así uno puede ir analizando personajes en el Nuevo Testamento que tuvieron un encuentro con Jesús. Es también tu propia experiencia. Posiblemente tú tienes tu propia experiencia, tu testimonio de vida, porque llegaste a tomar una decisión oportunamente para tener a Cristo Jesús en tu persona, en tu ser, en tu vida. Pero por si acaso alguien está escuchando esta palabra y no tiene todavía esa experiencia con Cristo, es urgente que lo tengas. El tiempo avanza. Uno no puede considerar cuándo será el final de nuestra existencia. Nadie lo sabe. Así que sería conveniente que tú tomaras una decisión oportuna para tener esta experiencia maravillosa de tener en tu vida a Cristo Jesús como Salvador personal. Invítalo a venir a tu vida. Él te recibirá. Busca a Dios el Padre para el perdón de tus pecados. Y Dios el Padre te dará el perdón de tus pecados. El cuarto ¿por qué? Lo dice el versículo 27. Porque es el Hijo del Hombre y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso está diciendo Juan con respecto al Padre, y es Jesús quien está
diciendo la palabra, la expresión maravillosa de que Él es el Hijo del Hombre. A veces, tal vez tenemos un poquito de confusión cuando se usa esa expresión, el Hijo del Hombre. Se está refiriendo que su naturaleza humana venía de una mujer. Es decir, que la naturaleza de Jesús era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Pero Él usaba la expresión para identificarse con el hombre, como el Hijo también del hombre. Y aquí es donde dice Juan que Jesús dijo que Él ha recibido la autoridad para juzgar. Muy bien, cuando uno lee tanto el libro de Apocalipsis como otras enseñanzas del Nuevo Testamento, uno se da cuenta de que Dios va a juzgar a cierto tipo de personajes, pero Jesús juzgará a aquellos que realmente los rechazaron. El juicio de Dios, el Padre, como el juicio del Hijo, será una realidad. Nadie podrá escapar de ese juicio de Dios como Padre y de Jesucristo como el Salvador y Señor. Además, el Padre, al darle esta prerrogativa de juicio, dice que el Padre no juzga a nadie. Versículo 22. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dejado al Hijo. Se refiere a lo que corresponde al Hijo en cuanto a este juicio, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él, como Padre. Esta enseñanza de Juan es realmente algo fuera de las enseñanzas que nos ha dado en otros pasajes de su evangelio. Aquí realmente es una identificación plena de lo que es Jesucristo en su relación con Dios como Padre. Positivamente podría decir, para concluir esta reflexión, que la obra de Cristo tiene como objeto traer vida al ser humano, traer luz, la luz de Dios, porque el mismo Juan dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él, ninguna tinieblas. Positivamente, entonces, la obra de Cristo tiene realmente ese propósito, darle vida al ser humano y darle la luz de Dios. Negativamente, podríamos decir que resulta en juicio sobre los que rechazan la vida y los que rechazan la luz. Cuando se rechaza a Dios como Padre, cuando se rechaza a Cristo como el Hijo, como el Mesías prometido y Salvador, entonces se ha perdido todo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, como lo haremos enseguida, tenemos que considerar que la vida de Cristo fue admirable, sus enseñanzas únicas, cada una de las expresiones que Él dijo y su obra en favor de los seres humanos nos deja asombrados, pero ¿saben qué? Su muerte no fue una fantasía de alguien, ni tampoco algo imaginativa de los escritores del Nuevo Testamento. La muerte de Jesús fue realmente en favor de nosotros, para que al reconocerlo a Él por su muerte en pago por nuestros pecados y por el poder de la resurrección efectuada por Dios el Padre en su favor, tengamos nosotros la satisfacción de que realmente Cristo murió por ti y por mí y resucitó para darnos la esperanza de una nueva vida, de vida eterna, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así que tomemos la cena del Señor, recordando que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, que solamente simboliza el pan, el cuerpo de Jesús, maltratado, herido y muerto
por causa nuestra y su sangre derramada. Dice uno de los relatos de los evangelios que los que estaban al pie de la cruz se dieron cuenta que cuando el soldado romano cruzó el costado de Jesús con la lanza, se derramó todo el agua que tenía su cuerpo y toda la sangre. La sangre maravillosa, preciosa, ofrecida por nosotros. Así que cuando tomamos estos símbolos, recordemos la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, pero también que nosotros estemos plenamente convencidos que Él venció la muerte, venció al diablo y venció al pecado, para bien nuestro. Que Dios nos bendiga. Que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Si tienen ya preparado el pan y el vino que van a tomar, yo deseo que consagremos este pan y este vino. Hagámoslo con el sentido de reverencia que se merece este acto. Y demos gracias a Dios por la oportunidad de recordar al Señor Jesús en su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos dice el Evangelio que el Señor Jesús, en la cena de la Pascua, del pan que sobró y del vino que quedó, Él tomó estos dos elementos, dio gracias. Así que demos gracias a nosotros también. Señor amado, muchas gracias por la oportunidad que nos das de recordarte en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tu muerte, Señor, no fue en vano. El profeta Isaías dijo que tu alma quedaría saciada. Y ciertamente son millones y millones de personas, Señor, que durante estos siglos han llegado a reconocerte a ti como el Salvador y Señor de su vida, como el Mesías prometido. Así que en esta ocasión, amado Dios, en ese plan maravilloso que tú lograste en la persona de tu Hijo, te damos muchas gracias y consagramos este pan fruto de la tierra y el vino fruto de la vid. Te damos gracias, Señor, porque este pan simboliza, Señor Jesús, tu cuerpo sacrificado por nosotros. Y este vino simboliza tu preciosa sangre, que ha sido de gran bendición para todos los que hemos creído en ti al quitar la culpa en nuestra persona a través del perdón de pecados. Gracias, Señor Jesús. Te honramos al celebrar esta cena. En tu nombre lo hacemos. Amén. Después de haber orado y consagrado
el pan y el vino, el Señor Jesús dijo: coman, que esto es mi cuerpo que por ustedes ofrezco. Hagan esto en mi memoria. Tomando la copa, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que derramo por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Todas las veces que comamos este pan y bebamos de este vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús, recordemos su promesa que Él vendrá por segunda vez a esta tierra. Mientras tanto, hagamos discípulos en su nombre, creyendo que realmente la salvación es para todos. Que Dios nos bendiga y que la reflexión de su palabra nos ayude a comprender aún más que solamente hay vida en Jesús. Que Él los bendiga, que el Padre los bendiga y que el Espíritu Santo los bendiga. Amén. Proclamo tu gloria y de ti sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracias que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, su luz se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó,
ella sabe.